su cuaderno, un lápiz, borrador, para que puedan ustedes hacer la... Bueno, yo voy a explicar cómo se deduce la ecuación de Euler, pero quiero que ustedes, la medida que voy explicando, ustedes lo vayan desarrollando en su cuaderno para que les quede más clara la deducción de la fórmula. Entonces, pero vamos a partir del gráfico que desarrollamos el día lunes, me refiero a la representación del rodete, ¿no? Tanto en el plano meridional como transversal. Entonces, tengamos ese gráfico que hicimos el día lunes y luego le voy a explicar la deducción de la fórmula, pero a la medida que voy explicando, quiero que ustedes lo escriban en su cuaderno. Listo, entonces voy a tomar asistencia en la clase de hoy. Vamos a tomar asistencia. A ver, José Aguinzaca. Presente, Inge. Diana. Diana no está asistiendo porque tiene algunas faltas. ¿No saben ustedes qué pasó con ella? Ya. José Buri. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Michael Cedeño. Presente, ingeniero. George Selly. Presente, ingeniero. Cristian Cueva. Cristian Cueva. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Santiago Flores. Presente, ingeniero. Jean Paul Herrera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jordano Jaramillo. Presente, ingeniero. Jason Jiménez. Jason Jiménez. ¿No? Marlon está por allí. Inti Lozano. Presente, ingeniero. Javier Ludeña. Javier Ludeña. Jason Jiménez ya se incorporó. Javier Ludeña no está. Ingeniero. Cristian Mala. ¿Sí? Dijo el compañero Javier Ludeña si es que le podía dar permiso, por favor, que le iba a ser imposible conectarse el día de hoy. Bueno. Gracias. Cristian Malacatus. Ingeniero, buenas tardes. Joyce Morales. Anthony Nugra. Presente, ingeniero. Carlos Presente, Pacha. ingeniero. Franz Paladines. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Francis Presente, ingeniero. Pauta. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pesantes. Mauricio Poma. Presente, ingeniero. Cristian Pesantes no me respondió.
Jorge Prado, Presente, ingeniero. Daniel Sáenz está, Luis también, Tommy Siavichay, no, Jonathan Tandazo, Presente, ingeniero, buenas tardes. Jonathan ya, Cristian Torres, Tommy está por ahí. Marlon Vera, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Tommy Siavichay, Tommy Siavichay, no. Cristian Pesantes, Tommy, ¿nos responde? Ingeniero, sí. Ya, Estoy, perfecto. recién entré a la clase. Ya. Cristian Pesantes. Y Diana Aguinzaca. Entonces, faltado Cristian Pesantes y Diana Ingeniero, Aguinzaca. Jason Jiménez también ingresé tarde. Sí, ya le puse asistencia. Verán, entonces, hoy día vamos a hacer la resolución de la ecuación de la altura de Euler. Verán, la ecuación de la altura de Euler es como la ecuación de Bernoulli para la mecánica de fluidos. Es básicamente la ecuación fundamental de las máquinas hidráulicas. No es complicado, voy a tratar de explicarlo, digamos, la deducción de la fórmula de la mejor manera, pero al final ustedes se van a dar cuenta que la fórmula matemática para encontrar la altura de Euler, pues es una expresión bastante sencilla, ¿no? Y corta. Entonces, ahorita yo voy a explicar a ustedes con base al documento, al texto guía, cómo se deduce la ecuación de Euler, y quiero que ustedes anoten en su cuaderno, ¿no? Junto al gráfico en el que trabajamos la semana pasada, que anoten la forma como se deduce la ecuación de Euler. Entonces voy a permitirme compartir pantalla y ustedes por favor saquen el cuaderno donde está la gráfica del rodete, ¿no? De las velocidades, lo que hicimos el día viernes, tanto en su corte meridional como transversal, y a continuación de eso vamos a deducir la ecuación fundamental de las turbomáquinas, que es la ecuación de Euler. Listo. Entonces, ahorita vamos a revisar, como dije, la ecuación fundamental de las turbomáquinas o la ecuación de Euler. Bueno, esta expresión tiene dos formas. Entonces, vamos a analizar primero valga la redundancia, la primera forma y luego su segunda forma de presentación. Entonces, partimos por recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Este era básicamente un corte meridional de un rodete, este es el corte transversal. Habíamos indicado ya los componentes físicos del rodete, es decir, la superficie anterior, la posterior, la entrada o el borde de entrada de los álabes, lo que se conoce como la lista de entrada de los álabes, y también la lista de salida de los álabes. Aquí estaba en su corte meridional y aquí vuelta en su corte transversal, ustedes recordarán. Entonces, aquí también está colocado el álabe, ¿no? En forma curvada. Y después hicimos un análisis de las velocidades, imaginando que una partícula de agua, ¿no? Justo que se corresponde con un hilo de corriente, ¿no? Impactaba aquí en el punto 1, ¿no? Entonces decíamos que en ese momento esta partícula va a tener en principio una velocidad tangencial que se corresponde básicamente con el borde o la lista de entrada de los álabes, pero también esa misma partícula se va a desplazar a través de este álabe y por tanto también va a tener una velocidad relativa.
O sea, que si uno imaginariamente se pusiese, digamos, o se parara aquí junto en la lista de entrada del árabe, entonces pudiera observar cómo esta partícula se desplaza a lo largo de este árabe, ¿no? Y eso se da justamente porque hay una velocidad relativa. Luego, relacionando ambas velocidades, la velocidad tangencial con la velocidad relativa, y sacando la resultante, se tiene la velocidad absoluta, que la identificamos como con la letra C. Entonces, habíamos dicho también que hay una notación internacional con respecto a estas velocidades, y la velocidad tangencial se conoce como, o se lo ponen con la letra U. Si está en el punto 1 sería U1, la velocidad relativa con la letra W, por tanto W1 si está en el punto 1, y la velocidad absoluta sería con la letra C, y en este caso sería C1. También habíamos dicho que era importante que se descomponga esta velocidad absoluta en sus componentes en la dirección U, y por tanto estamos hablando de C1U, y también en una componente meridional que le vamos a llamar como C1M. Eso habían colocado ustedes en el gráfico, ¿no? Aquí no se ve tan bien, pero en su gráfico que ya quedó claro la clase anterior sobre ese tema. Y luego en el punto 2 también lo propio, ¿no? Tendríamos aquí la velocidad tangencial, la velocidad relativa, la velocidad absoluta, los componentes C2U, C2M, y también habíamos hablado acerca de dos ángulos que eran importantes. El ángulo entre la componente tangencial y la absoluta, que se identificaba como alfa, en este caso alfa 1, y aquí alfa 2, y luego el ángulo entre la componente relativa, ¿no? O sea, W, y la velocidad tangencial negativa, o sea, hacia adentro. Por tanto, sería este ángulo de aquí, ¿no? Me refiero a el ángulo beta 2 y el ángulo beta 1. Entonces, esto habíamos dicho en la clase anterior. Y por último, decíamos también que llevando la línea de acción tanto de la velocidad absoluta C1 como C2, y tomando una distancia perpendicular a esa línea de acción, tendríamos entonces estas distancias L1 y L2, que son importantes para la deducción de la ecuación de Euler. Esto es lo que habíamos señalado en la clase anterior. Bueno, entonces ahora vamos a continuar y voy a grabar esta presentación para que ustedes la puedan también tener a disposición. Listo, entonces voy a grabar, pero primero quiero deshacer. Listo, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta, es importantísimo y es imprescindible que ustedes recuerden bien cada una de estas velocidades para que se pueda entender la deducción de la ecuación de Euler, ¿no? Listo. Entonces, miren, primero partimos de la comprensión básicamente de cómo están relacionadas estas velocidades tanto en el punto 1 como en el punto 2. Ustedes del gráfico que tienen que hicieron la clase anterior, pueden también evidenciar que la componente o la velocidad relativa en el punto 1 es igual a la velocidad absoluta en el punto 1 menos la velocidad tangencial en el punto 1. Y por tanto, también vamos a decir que la velocidad absoluta, tanto en el punto 1 como en el punto 2, va a ser igual a la suma de la velocidad relativa con la velocidad tangencial. ¿Estamos de acuerdo ahí?
por favor, revisen su gráfico y díganme si estamos de acuerdo con esta expresión 18.2 mirando la gráfica que ustedes tienen. ¿Me responde, por favor? Sí, ingeniero. Sí, estamos de acuerdo. Y entonces, esto para... Ahora verán, hay un teorema que se refiere o que se denomina el teorema de la cantidad de movimiento, que hace referencia a que cuando un fluido, ¿no?, atraviesa una superficie curva, ¿no?, genera una fuerza sobre esa superficie. O sea, usted se imagine, por ejemplo, que un fluido entra a un codo de 90 grados. Entonces, este teorema, que se llama de la cantidad de movimiento, señala que si ese fluido entra por un extremo de ese codo, y imaginemos que es un codo que es un codo de 90 grados, ¿no?, y sale por el otro extremo, que estaría a 90 grados, entonces va a generar una fuerza, justamente por el cambio en la dirección de ese fluido. Porque si, por ejemplo, como un codo está a 90 grados, pensemos que está entrando por el eje X y sale por el eje Y, entonces por el cambio en la dirección de ese fluido se genera esa fuerza. Y esa fuerza matemáticamente se expresa de acuerdo a la expresión que está aquí, de la expresión 18.3, que nos señala que el diferencial de fuerza que podría generar un fluido o una línea de corriente que cambia en la dirección va a ser igual a un diferencial del caudal por la densidad, y esto multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1, o sea, refiriéndose a las velocidades absolutas, ¿no? Entonces, si lo aplicamos al caso del rodete, imaginemos que un hilo de corriente justamente llega o impacta contra el borde de la arista de entrada. Y que este hilo de corriente, vamos a verlo acá, aquí por ejemplo. Vamos a imaginar que un hilo de corriente impacta aquí, ¿no? Y luego sale por acá, este hilo de corriente. O sea, en definitiva, va a tener una velocidad absoluta en el punto 1 y una velocidad absoluta en el punto 2. Y miren ustedes que hay también aquí un cambio en la dirección absoluta, ¿no? Porque aquí tiene un cierto valor, un cierto módulo y una cierta dirección, y aquí también tiene en el punto 2 un módulo y una dirección diferente a la que está en el punto 1. Entonces, de acuerdo a este teorema de la cantidad de movimiento, el hecho de que un fluido o un hilo de corriente, ¿no?, cambie su dirección o su magnitud por el paso a través de un cierto elemento, como en este caso el álave, entonces se va a generar un diferencial de fuerza. Y la expresión que digamos que explica ese diferencial de fuerza es la que está en la ecuación 18.3. Entonces, este diferencial de fuerza va a ser igual a un diferencial del caudal que está pasando por ese hilo de corriente multiplicado por la densidad por, entre paréntesis, la velocidad absoluta en el punto 2 menos la velocidad absoluta en el punto 1. Entonces, esto aquí se conoce o viene de la teoría de la cantidad de movimiento. Ahora, este mismo diferencial, ¿no?, si se lo multiplica por estas longitudes L1 y L2, que eran los brazos de momento que lo analizamos en la clase anterior, entonces nos daría justamente un diferencial de momento. O sea, en definitiva, este hilo de corriente que generó un diferencial de fuerza cuando atravesó el álave, si lo multiplicamos por los brazos de momento L1 y L2, me va a generar un diferencial de momento. Y esto se conoce como el teorema del momento cinético. Anoten, por favor, la ecuación del teorema de la cantidad de movimiento y la ecuación del teorema de momento cinético. Ya sabemos qué momento es el que va a generar ese hilo de corriente que está atravesando por el álave. Entonces, esto aquí, obviamente, se refiere solamente a un diferencial. Ahora, ¿qué pasa a vuelta con los demás hilos de corriente que ingresan, en este caso, al rodete? Verán,
Para eso vamos a aplicar una hipótesis que se llama la hipótesis de la teoría unidimensional o teoría del número infinito de Álabes, y vamos a suponer que en el rodete hay un número infinito de Álabes. Y por tanto, la trayectoria que tenga cualquier hilo de corriente que entra al rodete y que sale del mismo, va a generar siempre el mismo diferencial de momento, ¿no? Esta hipótesis es válida si se asume como que hubiese un número infinito de Álabes dentro del rodete, ¿no? Bueno, si es así, entonces se puede integrar ambas partes de la ecuación que acabo de explicar acá. Diferencial de momento es igual a un diferencial de caudal por densidad y por expresión, y nos sale que el momento total que va a generar el fluido, básicamente que entra a un rodete y que sale del mismo, ¿no? Va a ser igual a esta expresión que está aquí. Momento es igual al caudal por la densidad multiplicado por el brazo de momento 2 por la velocidad absoluta en el punto 2 menos el brazo de momento 1 por la velocidad absoluta en el punto 1. Entonces ya tenemos una expresión que nos indica qué momento es el que recibe un fluido, en el caso de una bomba, ¿no? Cuando atraviesa la bomba, o en el caso de una turbina eléctrica, qué momento es el que va a entregar una turbina que va a entregar ese fluido cuando atraviesa la turbina. Entonces, esta es la expresión general sobre momento. Ahora, noten ustedes también que este valor de L1 y L2, ¿no? Volvamos a la gráfica que ustedes tienen acá arriba. Miren, es igual a el valor del radio multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una gráfica para que ustedes les quede claro esa expresión. Y en el caso, por ejemplo, aquí tenemos el valor, ¿no es cierto?, de R1, ustedes están en grafinque, por favor, y este sería el valor de R2. Este sería, se me fue, el valor de, sí, un ratito, por favor, algo me pasó con la... Un ratito, por favor. Si se ven el texto, porque aquí ya no lo veo yo, algo pasó. Voy a dejar de compartir. Ya, un ratito, por favor. Algo pasó. Ahora sí. Ya, ustedes grafiquen hasta eso los radios R1 y R2, ¿no? En su documento. Aquí lo había desarrollado. Pongan estos radios y por tanto esto sería, ¿no es cierto?, el valor de R1 y este sería el valor de R2. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Ahora, este ángulo que está aquí sería igual a alfa 1. Pero aquí sería de aquí, porque este es L1 y este sería R1. Entonces, este ángulo que está aquí sería igual a alfa 1. ¿Sí? Y este ángulo que está aquí vuelta entre R2 y L2 sería igual a alfa 2. Vamos a decirlo un poquito más.
alfa 2. Sí, entonces estos serían los valores de alfa 1 y alfa 2, R1 y R2. Ahora, desde un punto de vista trigonométrico, digan ustedes qué relación hay entre alfa 1, R1 y L1. Y lo mismo alfa 2, L2 y R2. Recuerden ustedes que en este caso, entre L1 y R1, ¿no? Se está formando un triángulo rectángulo, porque esta distancia de L1 era perpendicular a esta distancia de acá, ¿no? O sea, me refiero a la proyección de del vector de la velocidad absoluta en el punto 1 y lo mismo también en el punto 2. Entonces, dije, por favor, desde un punto de vista trigonométrico, ¿qué relación existe entre L1 y R1? Y alfa 1, obviamente. Coseno no sería. Ya. Entonces, ¿cómo sería ahí? Que L1 es igual a R1 por coseno de alfa 1. por R1 por R1. Perfecto. Entonces, tenemos aquí que L1 es igual a R1 por coseno de alfa 1. Y que L2 es igual a R2 por coseno de alfa 2. Entonces, ustedes pueden deducir directamente, ¿no? De la gráfica a través de trigonometría. Entonces, volvamos acá a la expresión y tenemos lo que está aquí, lo que ustedes acabaron de deducir. L1 es igual a R1 por coseno de alfa 1 y L2 es igual a R2 por coseno de alfa 2. Ahora, esto introduzco en la ecuación que antes habíamos ya señalado. O sea, la ecuación del momento total o momento hidráulico, ¿no? Que está, digamos, interactuando en la máquina hidráulica. En este caso, tendríamos que el momento es igual a caudal por la densidad, y si reemplazamos L1 y L2, tendríamos simplemente que es igual a R2, C2, coseno de alfa 2 menos R1, C1, coseno de alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil de ahí, ¿no es cierto? Ahora, ustedes saben también que la potencia es igual, en el caso de un movimiento circular, la potencia es igual al momento por la velocidad angular, ¿no es cierto? La potencia es igual al momento por la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de un movimiento circular. Entonces, a la expresión que está aquí le vamos a multiplicar por la velocidad angular, pero obviamente, en este caso, si trabajamos en un sistema internacional, el momento tendría que estar dado ¿en qué unidades? Tommy, ¿qué unidades tiene que estar dado el momento si se trabaja en el sistema internacional? Newton-metro. En newton metro. ¿Y la velocidad angular, en qué unidades? Radian sobre segundo. Radian sobre segundo. Entonces, aquí vamos a multiplicar este momento por la velocidad angular para sacar la potencia, ¿no? Entonces, esta potencia de aquí, que la vamos a poner como P sub U, que es la potencia útil, ¿no? Va a ser igual al momento por la velocidad angular, y por tanto, si vemos la parte de acá arriba, sería caudal por la densidad por la velocidad angular, R2, C2, coseno de alfa 2, menos R1, C1, coseno de alfa 1. Eso en el sistema internacional. Considerando lo que acabo de explicar ahorita Tommy. Ahora sí. Como ya se tiene la potencia, ¿no? Esta potencia aquí la vamos a dividir para el flujo másico.
Pero el flujo másico, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan ustedes? O también es igual, ¿no es cierto?, a el caudal por la densidad. De hecho, ustedes saben que el flujo másico es masa sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso ustedes también lo han visto en plantas de vapor y todo lo demás. Entonces, vamos a dividir esta expresión que ustedes acaban de sacar, PU es igual a toda esta expresión. La vamos a dividir para el flujo másico. Pero antes de eso, hagamos una última análisis, ¿cierto?, de la parte trigonométrica. Miren, volviendo otra vez a la gráfica que tienen arriba, díganme ustedes, ¿a qué es igual C2 por coseno de alfa 2? Revisen la gráfica de arriba y díganme, ¿a qué es igual C2 por coseno de alfa 2? ¿Y a qué es igual C1 coseno de alfa 1? Anthony, ¿me puede indicar a qué es igual ese valor? A C2U. A C2U. Entonces vamos a reemplazar C2 coseno de alfa 2 por C2U y C1 coseno de alfa 1 por C1. Por otra parte, si multiplicamos W por R2 y W por R1, ¿a qué es igual ese valor? Inti, ¿a qué es igual W por R? La velocidad tangencial sería U1. A la velocidad tangencial. U1 y 2. Entonces, ustedes van a tener esta expresión que está aquí, ¿no? Simplemente reemplacen los valores y me dicen que van a tener ahí, ¿no? Van a tener ustedes que esta potencia útil es igual al caudal, ¿no es cierto?, por la densidad, por U2 por C2U menos U1 por C1U. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, este valor de la potencia útil la vamos a dividir para el flujo másico. Y a ese valor lo vamos a conocer como... ¿Ya dividieron? Como energía específica. Entonces, la relación entre la potencia útil dividido para el flujo másico es igual a energía específica. Y eso le vamos a colocar este símbolo que está aquí, como una Y. Y sub U. Eso se conoce como energía específica, ¿no? Entonces, me indican, por favor, a qué es igual la energía específica. Dijimos que la potencia era igual al caudal por la densidad, que multiplica a U2 por C2U menos U1 por C1U. Eso es la potencia útil. Ahora también les digo que la potencia útil dividida para el flujo másico es igual a la energía específica, que se la va a representar con esta letra de Y sub U. Ahora quiero que me digan ustedes cómo salió esa expresión. Y sub U, ¿a qué será igual? La potencia útil sobre el flujo másico. Ya, pero en términos de la otra parte de la ecuación, ¿a qué sería igual? ¿Le sale esta expresión que está aquí?
decimos que la potencia útil sobre el flujo másico es igual a Y sub U, que es la energía útil. Pero el flujo másico es igual al caudal por la densidad. Recuerden ustedes. De hecho, pueden sacar la relación. Flujo másico es masa sobre tiempo, ¿no? Y por otra parte, si usted multiplica el caudal por la densidad, ¿les da la misma unidad? Sí, porque caudal es volumen, en este caso metros cúbicos sobre segundo, y densidad, voltios, masa sobre metros cúbicos, se van los metros cúbicos, y al final nos queda masa sobre tiempo. Entonces, simplemente cuando se divide la potencia útil para el flujo másico, lo que vamos a tener finalmente es la expresión que está aquí. Y esta es la primera forma de la ecuación de Euler en su expresión energética. Que Y sub U es igual más y menos U1 que multiplica a C1U menos U2 C2U. ¿Por qué cambió la posición? ¿Verdad? Porque aquí está con signo positivo y con signo negativo. Cuando se trata, en este caso, de bombas, que son máquinas generosas, se coge el signo negativo. Y por tanto cambiaría, ¿no? Sería menos por más menos y menos por menos más. Y cuando se trata vuelta de turbinas hidráulicas, cogería el signo positivo, lo que está aquí expresado. Dice, ecuación de Euler, primera forma, bombas, ventiladores, turbocompresores, turbinas hidráulicas. Con signo positivo para máquinas motoras y signo negativo para máquinas generadoras. Entonces, máquinas motoras son las turbinas y las máquinas generadoras serían las bombas. Listo. Ahora vamos a expresar la misma ecuación, pero en términos de altura, ya no de energía específica. Entonces, otra vez partamos de la ecuación que está acá arriba, ¿no? La ecuación de la potencia. Por favor, anoten, potencia útil es igual a caudal sería en este caso por la densidad, y ya dijimos que era por U2 C2U menos U1 C1U. Ahora sí, divida por favor esa potencia útil para el peso específico. Así como lo hicimos hace un rato. Ahora, el peso específico, ¿a qué es igual? Densidad por gravedad. Es igual a la, perdón, ¿a qué me dijo? A la gravedad por... La densidad por la gravedad. Ya. Entonces, dividan, en este caso, el peso específico es igual al flujo másico por la gravedad. El peso específico es igual al flujo másico por la gravedad. Y ya sabemos que el flujo másico es la densidad por el caudal. Y por tanto, el peso específico sería densidad por caudal y por la gravedad. Así que dividan la expresión, así como lo hicieron, para el peso específico. Y y van a obtener ustedes otra ecuación que divide, en este caso, la energía para el peso específico. La expresión final que ustedes van a obtener es la que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, esa expresión se conoce como la altura útil, ¿no? Pongo aquí como HU, en este caso es igual a más o menos así mismo U sub U.
es parecida a la ecuación anterior, sino que ahora se divide ya para la gravedad, porque recuerden que el P específico es densidad por caudal y por la gravedad. Entonces, es la diferencia. Y estas, básicamente, son las ecuaciones fundamentales de las turbomáquinas. La que más se utiliza es la expresión, o la primera forma de la ecuación de Euler, en su expresión en alturas. Esta es la que más se va a utilizar. Entonces, si vamos a calcular la altura de Euler, ¿no? Se conoce, está como h sub 1. Esto es igual básicamente a el producto de la velocidad tangencial por la componente de la velocidad absoluta, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y restados a través de esta expresión que está aquí, y lo mismo también dividido para la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación de Euler? Vamos a hacer aquí algunas anotaciones. Así como la ecuación de Euler es la ecuación fundamental de la hidrodinámica, la ecuación de Bernoulli es la ecuación fundamental de la hidrodinámica, la ecuación de Euler es la ecuación fundamental de las turbomáquinas. Entonces, esta ecuación de Euler la vamos a utilizar bastante para el desarrollo de problemas con enfoque en el rodete, es decir, que requieren la aplicación o el análisis de lo que pasa en el rodete, ¿no? En lo que tiene que ver con las velocidades de entrada y de salida del fluido, ¿no? Del rodete. La altura HU de la ecuación que acabamos de indicar, que es la ecuación 1812, está aquí, en las turbomáquinas hidráulicas se denomina también altura hidráulica. Vamos a conocerlo como altura de Euler o altura hidráulica. La figura 18.1, que es la que ustedes graficaron el día lunes, empleada para deducir la ecuación de Euler, tanto el vector C1 como el C2, se encuentran en el plano del dibujo, plano transversal, ¿no? Como veremos en la sección 18.7. Bueno, vamos a ver luego que a pesar de que esta figura no necesariamente se aplica para todo tipo de bombas, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de bombas o de máquinas hidráulicas, hay unas que se llaman radiales, axiales o semiaxiales. Finalmente, es válida porque las otras componentes de velocidad se anulan, y lo único que interviene son estas velocidades que acabamos de referir en la ecuación de Euler. O sea que esta ecuación que está aquí es válida para cualquier tipo de máquina hidráulica, ya sea radial, ya sea semiaxial, o sea también axial. Bueno, esta energía específica, o también la altura de Euler, representa, como se comprenderá mejor después de estudiar en las secciones de bombas y turbinas, en las bombas, ventiladores y compresores, turbomáquinas generadoras, la energía teórica comunicada al fluido. En definitiva, es la energía, en el caso de las bombas, que el rodete le está comunicando al fluido, ¿no? Es la energía teórica. Y en el caso vuelta de las turbinas hidráulicas sería, o también en el caso del vapor y del gas, que son turbomáquinas motoras, es básicamente la energía al revés, ¿no? Que el fluido es la que está entregando al rodete, ¿no? O que será aprovechada por el rodete. Entonces, siempre que nosotros decíamos que una máquina hidráulica o una máquina de fluido es aquella donde se da un intercambio de energía, ¿no? Entre un fluido y una máquina o un órgano que está actuando básicamente para entregar esta energía. Entonces, ¿cómo se calcula esta energía que está transfiriendo, ya sea la máquina, el fluido, o el fluido a la máquina?
es obviamente a través de esta ecuación que acabé de explicar, que es la ecuación de la altura útil de Euler. En el diseño de las turbomáquinas, a la altura expresada por la ecuación 1812, que es la que acabé de referir, que está importante, en la hipótesis de la teoría unidimensional o del número infinito de Álave, se le conoce como HU infinito. Y a la altura intercambiada en un rodete con el número finito de Álave se denomina HU. En las turbinas hidráulicas, ambas alturas son prácticamente iguales. No así en las bombas. Sin embargo, con la definición que daremos de rendimiento hidráulico, no será preciso hacer esta distinción, lo que contribuirá a la simplificación de nuestro estudio. En definitiva, siempre, ya sea que se trate de un rodete teórico, ¿no?, con un número infinito de Álaves, o un rodete real, siempre habrá que calcular la altura útil, ¿no?, asumiendo esa hipótesis que acabé de referir. Y a partir de ahí, si ya queremos calcular exactamente la altura de la bomba, pues hay que relacionar esto con el rendimiento que tenga esa bomba. Entonces, luego ustedes van a aprender cómo calcular la altura real que entrega una bomba con base a la altura de Euler, que es una altura teórica. Entonces, este dato de la altura teórica es, digamos, es indispensable determinarlo para poder desarrollar los problemas, ¿no?, que se tengan. Bueno, entonces, hasta aquí ya hemos analizado la primera expresión o forma de la ecuación de Euler. Para resumir, esta es la ecuación más importante, la que ustedes tienen que memorizar, que la altura de Euler, que está como HU, que es la altura teórica, es básicamente igual a más y menos U1, C1U, menos U2, C2U, dividido por la gravedad, ¿no? El valor positivo se conserva para las máquinas motoras, que pueden ser centrales hidroeléctricas, o también turbinas de vapor o turbinas de gas. Esta es la ecuación que se utiliza. Y cuando se trata de vuelta de máquinas generadoras, ya sean bombas o sean ventiladores, entonces se va a utilizar el signo negativo. Listo, entonces vamos a ver si esta parte quedó clara. A ver, Luis, dígame usted, en el caso de si vamos a trabajar en un problema de una bomba, ¿cómo quedaría la ecuación de la altura de Euler? Pues, la verdad no le comprendí esa parte muy bien todavía, ingeniero. Ya, entonces voy a volver a repetir, ¿verdad? Ingeniero, ahí sería con signo positivo en la ecuación, ¿no? Sí, Lucho, verá, para que esto quede claro. Finalmente, de todo lo que he explicado, la ecuación más importante, o el resumen de todo lo que he explicado, se expresa en esta ecuación 1812, que esta es la ecuación de la altura de Euler, o es la energía teórica que estaría intercambiándose entre, en este caso, el rodete y el fluido, ¿sí? Porque si se trata de una bomba, ¿no es cierto?, el rodete va a girar y hay una energía que en este caso le estaría entregando el rodete al fluido para que pueda haber un aumento de presión, ¿no es cierto? Entonces, la energía teórica que estaría entregando el rodete al fluido, ¿no?, es básicamente lo que se conoce como, en este caso, si esa energía está dada con base al peso específico, se conocería como la altura de Euler, ¿no?, o la altura útil. Bueno, entonces decía que cuando se trata de turbinas, cuando se trata de centrales o turbinas de vapor o turbinas también de gas, ¿no?, hay que colocar aquí, o hay que dejar en esta expresión el signo positivo. Y por tanto, para el caso de turbinas de gas, turbinas a vapor o turbinas hidráulicas, esta altura de Euler, la altura teórica, sería igual a, en este caso, U1, C1U, menos U2, C2U, dividido para gravedad. En tanto, cuando se trata de máquinas generadoras, estoy hablando de bombas, de ventiladores,
hay que utilizar el signo negativo. Entonces decía Luis, para el caso de aplicar esta ecuación de la ecuación de Euler, para determinar la altura de Euler, ¿cómo quedaría finalmente esta expresión? El precio no sería que dependería para el uso. Sí, pero usted tiene que ver en el caso de una bomba, iría con signo negativo o positivo. Si es una bomba negativo, entonces sería Negativo. menos U1, C1 y más U2, C2, U sobre gravedad. Ya, o en otras palabras sería U2, C2U menos U1, C1U sobre gravedad, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, esto quiero que ustedes tengan en mente. Bueno, como les decía en un principio, esta ecuación de aquí es básica para las máquinas hidráulicas. Lo que representa la ecuación de Bernoulli para la hidrodinámica, ¿no? Para hacer el análisis de cargas a nivel de un sistema de bombeo, es esta ecuación de Euler para las máquinas hidráulicas. O sea, esto es importantísimo para saber qué es lo que pasa en el rodete. Verán. Para aclarar un poquito más este tema, me voy a permitir presentar una gráfica que nos va a un poco indicar la diferencia entre el rodete y un sistema. Vamos a ver. Ya. Se ve esta gráfica, ¿no? De representación. Mira, aquí tienen ustedes un sistema de bombeo. ¿Sí? Entonces, aquí tienen la línea de la tubería de succión. Aquí tienen la tubería... No se ve, ingeniero. ¿No se ve? Ya, ahora lo voy a... Ya, ahora sí. Aquí tenemos esta representación gráfica, ¿no? Entonces, decía que tenemos aquí en el centro la bomba, ¿no? Aquí tenemos la línea de succión y aquí tenemos la línea de descarga. ¿Estamos de acuerdo? Y en el centro tenemos a la bomba. Ahora, dentro de esta bomba hay un rodete, que es básicamente el órgano que está transfiriendo energía al fluido. Entonces, los problemas que ustedes van a resolver, ¿no? Tienen o pueden tener tres enfoques. El primer enfoque es con respecto a toda la instalación, que es básicamente el tipo de problemas que hasta ahora hemos desarrollado. Es decir, analizando el punto 1, el punto 2, la línea de succión con todos sus accesorios, las pérdidas, y en sí la aplicación de la ecuación en este caso de Bernoulli. Esta es una forma de resolver los sistemas de bombeo. Otra forma es analizando solamente la bomba, ¿no? O sea, y la bomba está conformada básicamente por los elementos de ingreso del fluido hacia la bomba y también de salida. Por lo general, en la práctica se identifica por la ubicación de un manómetro que está a la entrada y a la salida de la bomba. O sea, no solamente sería el rodete, sino también los elementos que están justo antes de la bomba, ¿no? Y otro sería solamente haciendo el enfoque o los cálculos con base al rodete. Entonces, cuando se quiere resolver problemas con enfoque al rodete, hay que aplicar, en este caso, la ecuación de Euler, para saber lo que pasa en ese rodete. Cuando se quiere hacer o resolver problemas de bombas, con enfoque en sí a toda la bomba, ya no solamente al rodete, entonces por lo general se analiza las presiones a la entrada de la bomba, ¿no? Y a la salida. Y cuando se quiere hacer vuelta el cálculo, el desarrollo de sistemas de bombeo con enfoque a la instalación, entonces ahí vuelta hay que analizar toda la instalación, ya sean tuberías accesorios, tanto en la línea de succión como en la línea de descarga.
Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estos enfoques? Simplemente cuando se hace o se desarrolla un problema con enfoque al rodete, pues ahí se tiene una energía, digamos, teórica, que es la que estaría transmitiendo, en este caso, si se trata de una bomba, el rodete al fluido. Esa es una energía teórica. Si se vota hacia el enfoque con respecto a la bomba, a toda la bomba, pues simplemente ahí estamos hablando de una altura de toda la bomba, ¿no? Ya no sería la altura de Euler, sino la altura de la bomba, que es igual a la altura de Euler menos las pérdidas que van a haber digamos, en el trayecto desde la toma de succión hasta la toma de descarga, o sea, del manómetro de succión hasta el de descarga. O sea, en definitiva, aquí dentro de la bomba van a haber pérdidas volumétricas, pérdidas hidráulicas, que hay que restarle a la altura de Euler. Y esta altura de la bomba ya sería igual, ahora sí, a la altura de toda la instalación. O sea, si ustedes hacen análisis también a través de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, van a sacar, ¿no es cierto?, una altura que nosotros llevamos como carga agregada, que sería en este caso lo mismo. Entonces, esta altura o carga agregada o carga dinámica total sería la misma que se puede obtener a través del análisis de toda la bomba. Pero también esta altura o esta carga se puede obtener a partir de la ecuación de Euler, que es básicamente una altura teórica, y a esto habría que restarle las pérdidas que se generan en la bomba nada más. Entonces, esto es lo que vamos a resolver. Listo. Entonces, por ahora, lo que estoy ahorita analizando es lo que pasa solamente aquí en el rodete, ¿no? En el rodete. ¿Cuál es la energía teórica que estaría entregando, en este caso, el órgano transmisor de energía al fluido? Y esa energía teórica se la puede calcular con base a la expresión que acabé de señalar, que es la altura de Euler. Ahora, como ya tenemos determinada la altura de Euler, que es la altura que en definitiva es la energía teórica por unidad de peso que estaría entregando el rodete al fluido, pues ahora vamos a ver acerca de una notación internacional que hay con respecto a las velocidades. Yo decía que estas simbologías de C, W y U, ¿no?, se corresponde con una metodología o una notación internacional. Entonces vamos a aprender sobre esa notación. Hagan por favor ustedes, pongan como título ahí, triángulo de velocidades, notación internacional. Y partamos de esta expresión que ustedes ya en antes lo determinaron, en la que C1, que es la velocidad absoluta en el punto 1, es igual a la velocidad tangencial en el punto 1 más la velocidad periférica, relativa, perdón, en el punto 1. Y lo mismo también para el punto 2. Entonces, con base a estas velocidades que ya las hemos definido, ¿no?, vamos a explicar esta notación internacional de las velocidades. Entonces, hagamos esta gráfica que está aquí. Ahí están identificadas todas las velocidades que habíamos explicado hace un rato. Voy a dar un poquito más. Miren, tienen ahí ustedes el valor de W1, de 1, C1, C1U, C1M, alfa 1 y beta 1. Y lo mismo también para el punto 2.
Listo. A ver, José Buri, ¿qué es U1? ¿Qué representa U1? Mire la gráfica que ustedes hicieron en un principio y dígame qué representa U1. ¿Me escucha, José? Sí, ingeniero. Es la velocidad, creo que en el radio 1. A ver, revise su gráfico, ¿sí? ¿Qué representa U1? Recuerden que tiene que revisar esa gráfica que hicimos el día lunes, ¿no? Para poder responder. Porque en los problemas solamente van a dar como dato U1, por ejemplo, y eso tenemos que saber qué representa esa velocidad. Es la velocidad de la partícula en el radio 1, ¿no es esa? En la lista, no, en la lista de entrada, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? En la lista de entrada del árabe, ¿no? Se recuerda que hay una lista de entrada y una lista de salida. Sí, o sea, la lista de entrada sería en el radio 1, está ubicada en el radio 1. Ya, claro, tiene esa Sería la velocidad. La velocidad, ¿qué velocidad es? En... Velocidad tangencial de la partícula en la lista de entrada. ¿Sí? Mire la gráfica, por favor. ¿Qué usted dice? La velocidad tangencial de la partícula en la lista de entrada. ¿Qué representa alfa 1? Mire esa gráfica. ¿Observó ya, José? ¿Alfa 1 qué representa? Sí, esa no la tengo, ingeniero. Es el ángulo entre la velocidad tangencial y la velocidad absoluta en el punto 1. Póngale, por favor, ahí una gráfica. Ya. Anthony, ¿qué representa W1? La velocidad relativa en la partícula 1. La velocidad relativa de la partícula en la lista de entrada al árabe, ¿no? Ya. ¿Y qué representa beta 1? El ángulo comprendido entre la velocidad tangencial y la velocidad relativa. Ya, muy bien. En este caso, en el punto 1. Gracias. ¿Sí? Una pregunta. ¿A qué hacía referencia la velocidad relativa? Si me repite, por favor. Ya. Básicamente es, imagínese usted que mentalmente nos separa justo en la lista de entrada del árabe, ¿no? Vamos a ver como que mentalmente, no sé, alguien puede ubicarse en este punto que está aquí. Entonces, si usted, o digan, si alguien mentalmente se ubica en este punto que está aquí, obviamente, si ve a la partícula que se desplaza por este árabe, ¿no? Siguiendo la curvatura del árabe, esa velocidad que tendría esa partícula con respecto a esta persona que está ubicada justo en la lista de entrada, representaría la velocidad relativa. Porque el fluido que entra o que pasa por la lista de entrada, obviamente no se queda estático ahí, sino que sale, ¿no? Y sale siguiendo justamente la curvatura de este árabe. Entonces, esta velocidad con la que se desplaza esa partícula con respecto a este punto, con respecto a la lista de entrada, sería la relativa. Es algo así como que, imaginemos que hay dos personas que están dentro de un autobús. La una está parada, ¿no?, en un extremo del autobús y la otra comienza a caminar.
Entonces, la velocidad que tiene la persona que está caminando con respecto a la que está estática en el autobús sería la velocidad relativa. Pero la velocidad absoluta es otra. La velocidad absoluta, vuelta la observa una persona que está fuera del autobús, una persona que está, en este caso, en la calle. Entonces, observaría esta persona que está en la calle, por una parte, cómo se está moviendo la persona que está estática dentro del autobús y también cómo se está moviendo la persona que está, digamos, a su vez también desplazándose dentro del autobús. Entonces, la velocidad relativa es la velocidad, ¿no?, de la partícula con respecto a la vista de entrada de los álabes, que obviamente está girando, tiene una velocidad circular. Pero con respecto a esta vista de entrada, la partícula se está moviendo. Esa es la velocidad relativa. Como digo, si quiero aclararse un poquito más el concepto, puede pensar en este ejemplo de dos personas que están dentro de un autobús. La una está sentada, si se quiere, en un asiento posterior, y la otra puerta se está desplazando dentro del autobús. Entonces, hay una velocidad relativa entre la que está desplazando dentro del autobús con respecto a la que está sentada. Pero si esas dos personas son miradas desde afuera, desde una persona que está parada sobre la vereda, entonces ambas tienen una velocidad absoluta. Entonces aquí es algo parecido. No sé si se aclaró la duda que tenía. ¿Responde? Sí, Inge. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. A ver, Michael, a ver, usted dígame, ¿qué representa esta velocidad C1U? La C1U es la que está en el lado angosto del triángulo, ¿verdad? En la parte de abajo. La parte de abajo. Si miren ustedes su gráfica, porque ya lo hicimos también, la gráfica que ustedes tienen. No vendría a ser nomás la componente entre las otras dos velocidades, o sea, una componente de la velocidad absoluta. ¿En qué dirección? En la entrada. Componente de la velocidad absoluta en la dirección de... De la entrada del fluido. En la dirección de U sub 1. La dirección de U sub 1. Sí, porque está en esa dirección de U sub 1. Ya. ¿Sí? Entonces, claro. ya, bueno, sí, con ese concepto vamos a revisar acá las cosas que ustedes... Yo voy a leer y ustedes van a revisar en su gráfico para que corroboren lo que está aquí escrito. 1 dice, velocidad absoluta del álave a la entrada o velocidad periférica a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? 1. Velocidad absoluta del álave a la entrada, ¿no? Entonces, esto representa la velocidad U1, que sería en este caso la velocidad tangencial. O sea, es la velocidad con la que está moviendo solamente, en este caso, la vista del álave a la entrada. C1 dice, velocidad absoluta del fluido a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? W1, velocidad relativa a la entrada del fluido con respecto al álave. Hasta aquí, Marlon Lamas, me dice si estamos de acuerdo con estos tres conceptos. Sí, ingeniero. Ya. C1M, componente meridional de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. C1U, componente periférica de la velocidad absoluta del fluido a la entrada. Alfa 1, ángulo que forman las dos velocidades C1 y U1. Y beta 1, ángulo que forma W1 con menos U sub 1. ¿Por qué está menos U sub 1? Porque la dirección de la flecha está hacia la derecha y este ángulo sería vuelta en el otro sentido. Pero en definitiva sería el ángulo que está formado entre U1 y W1. Y el mismo concepto para el punto 2. Entonces, por favor, hagan estas gráficas que está aquí, de los triángulos de velocidades, para que ustedes también lo tengan en mente.
Listo. Ahora, utilizando la ley de cosenos, por favor me puede indicar a qué es igual W1, considerando C1, U1 y alfa 1. ¿A qué es igual W1? ¿Según la ley de cosenos? Sí. A ver, W1 vendría a ser igual a U1 al cuadrado más C1 al cuadrado menos 2 U1 C1 coseno del alfa o beta, del alfa. Con alfa 1, ¿no es cierto? Entonces, W1 sería igual, ahora, si es lo que aquí sería, W1 factor al cuadrado nomás, es igual a U1 al cuadrado más C1 al cuadrado menos 2 U1 C1 coseno de alfa 1. Pero, listo. Entonces, solamente quería que un poco veamos ese concepto porque vamos a entrar ya a la segunda forma de la ecuación de Euler. Me avisan, por favor, cuando hagan ya la gráfica del triángulo de velocidad para poder entrar a la segunda expresión o forma de la ecuación de Euler. Pero la gráfica W1, ¿dónde se ubica? Está acá. No lo puse. Ya, listo. ¿Sí? W1, W2. Es W, decía que era U. Ah, sí, se faltaría aquí C2, ¿sí? Para que usted le incorpore. ¿En ti terminó ya? Sí, ingeniero, ya lo grafiqué. Ya, los demás, ¿usted, Joyce, ya lo hizo? Sí. Ya, entonces vamos, con base a este triángulo de velocidad, a explicar cómo se obtiene la segunda forma de la ecuación de Euler. Entonces vamos a partir primero de la expresión que antes lo dijo Luis, de una relación trigonométrica, ¿no? Que W1, entonces coloquen ustedes segunda forma de la ecuación de Euler. Y vamos a partir de esta expresión trigonométrica, ¿no? Que W1 al cuadrado
es igual a 1 al cuadrado menos C1 al cuadrado, pero más C1 al cuadrado menos lo que está expresado allí. Bueno, entonces, la segunda forma de la ecuación de Euler parte de esta deducción trigonométrica de la relación entre la velocidad relativa y la velocidad tangencial y absoluta en cada uno de los puntos, punto 1, punto 2, y también el ángulo comprendido entre la velocidad absoluta y la velocidad tangencial. A partir de esta expresión, ustedes saben también que el C1 por coseno de alfa 1 es igual, ¿no es cierto?, a C1U, y por tanto tendríamos esta expresión que se ve aquí. Finalmente, si despejamos el valor de U1, C1U, tenemos que es igual a un medio entre paréntesis 1 al cuadrado más C1 al cuadrado menos W1 al cuadrado. Y de igual manera también en el punto 2, la expresión de U2, C2U, sería igual a un medio entre paréntesis U2 al cuadrado más C2 al cuadrado menos W2 al cuadrado. Entonces, esta expresión la vamos a reemplazar, ¿no? Tanto en expresión energética como en expresión de altura, que hace un rato ustedes ya la notaron. Reemplacen, por favor, los valores de C1U por U1 y U2 por C2U en la expresión energética y expresión de alturas de la primera forma de la ecuación de Euler, para que vean qué expresión finalmente van a obtener. Y eso es lo que se conoce como la segunda forma de la ecuación de Euler. Primero, reemplace en expresión energética, o sea, el Y sub U, ¿no? Me indican ustedes si finalmente tienen esta expresión que está aquí. YU es igual a más y menos U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado sobre 2 más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre 2 y más C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado sobre 2. Recordemos que esa expresión está colocada acá arriba, que es la que está aquí. Decíamos que la primera forma de la ecuación de Euler, en su expresión energética, señala que la energía específica Y sub U es igual a más y menos, entre paréntesis, U1 por C1U menos U2 por C2U. Entonces, en esta expresión, reemplacen los valores respectivos que se dedujo a partir del análisis trigonométrico y veamos cómo queda finalmente esta ecuación de la expresión energética de la primera forma de la ecuación de Euler. Entonces, a partir de esta ecuación que está aquí, solamente reemplazan los valores que acabamos de referir y ustedes van a obtener finalmente esta expresión que está aquí. ¿Me confirman, por favor, si sale esa expresión? Daniel, ¿cómo le fue?
¿Sí sale? ¿Está bien? La altura también. Está acá también la segunda forma de la ecuación de Euler en expresión de alturas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser? Solamente a la expresión que está acá, dividirle para la gravedad nada más. Recuerden que esto, la energía específica, dividido para la gravedad, es básicamente la expresión en alturas. Entonces, esa es la altura de Euler, ¿no? La altura teórica. Aquí tenemos la segunda forma de la ecuación de Euler. Ya. Listo. Entonces ya tenemos ahorita cuatro fórmulas que son importantísimas, que es la primera forma de la ecuación de Euler, tanto en su expresión de altura como energética, y también tenemos la segunda forma de la ecuación de Euler, tanto en su expresión energética como de alturas. Y también sabemos que la relación entre ambas solamente está con base a la gravedad. Es decir, que la expresión en alturas es igual a la expresión energética dividida para la gravedad. O sea que si se aprenden cualquiera de las dos, pues ya es fácil encontrar la expresión en alturas. De estas, la que más se utiliza es la expresión en alturas, ¿sí? Así que esa, por favor, resalten en un cuadro en rojo porque es la que más vamos a utilizar para resolver los problemas. De hecho, lo anterior, tanto la potencia como la expresión energética, dan paso para que finalmente se tenga esta expresión en alturas de la ecuación de Euler, tanto en su primera forma como en su segunda forma. Listo. Verán, ahora vamos a encontrar una expresión que es importante, ¿no? Que se llama la altura de presión del rodete y la altura dinámica del rodete. Porque ambos nos van a permitir calcular el grado de reacción, en este caso, de las bombas. Entonces, para eso hay que aplicar, ¿no?, la ecuación de Euler entre el punto 1 y el punto 2 de la bomba. Entonces, yo decía, cuando presenté esta gráfica, miren ustedes, no sé si voy a poner aquí un poquito más de zoom porque es importante que ustedes lo vean. Miren, aquí, voy aquí. Miren, aquí tenemos el rodete, ¿no es cierto? Y todo lo que está aquí en este recuadro de línea de trazos es la bomba. O sea que la bomba obviamente es el rodete más todos estos elementos que forman parte de la misma, ¿no? Es decir, cuando usted compra una bomba, obviamente vienen todos estos componentes en mayor o menor grado. Ahora vamos a hacer vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto de entrada a la bomba, que en este caso está aquí como un punto 1, y el punto de salida, que se identifica como el punto 2. Entonces, en muchos casos, en el punto 1 se coloca un manómetro, en este caso es el manómetro, por lo general entrega una presión de vacío, y en el punto 2 entrega una presión manométrica. Entonces, para saber la altura real que entrega toda una bomba, lo que se suele hacer es restar la presión que está en el punto 2 menos la presión que está en el punto 1. Pero bueno, entonces vamos ahorita a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. De lo que ya, como lo hemos hecho en los problemas de sistema de tuberías CCL. Entonces decíamos que aquí hay una presión, una altura de... Cuando yo digo altura de presión, es lo mismo que decir carga de presión. Cuando yo digo altura de velocidad, es lo mismo que decir carga de velocidad.
porque lo tengo que decir de esa manera, porque hay algunos textos que hablan o ponen las expresiones en función de carga y otros vuelta en función de altura, pero en definitiva sería lo mismo. En el caso de Claudio Mataix, por lo general siempre habla en términos de altura, y en el caso de Robert Mott siempre habla en términos de carga, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, vamos a decir que aquí hay una altura de elevación, hay una altura de velocidad, una altura de presión. O también podríamos decirle que hay una carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad, ¿no? Y también acá en el punto 2. Entonces, considerando eso, vamos a resolver esta expresión, considerando el punto 1 y el punto 2, y decimos que esta altura útil también que se daría entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual básicamente a esta diferencia de la altura de presión, o también carga de presión, más la diferencia de la altura de elevación, más la diferencia, ¿no es cierto?, de la altura o carga de velocidad. Mire. Entonces, esta es una expresión que ustedes ya la conocen. Claro que aquí está ya, digamos, despejada la ecuación. Ustedes saben que primero se coloca la expresión en el punto 1 y se suman también los valores respectivos. En este caso, no se está considerando las cargas de pérdidas entre el punto 1 y el punto 2, ni tampoco se está considerando, bueno, solamente se considera la carga agregada, ¿no?, en esta expresión. Entonces tendríamos esta expresión, ¿no?, partiendo de la ecuación general de energía, pero sin considerar la carga de pérdidas entre el punto 1 y el punto 2, asumiendo que es un tramo muy cortito. Entonces, esta sería básicamente lo que nosotros veíamos como carga agregada. Aquí está como altura útil. Si esto lo relacionamos con la expresión que acabamos de colocar acá, miren, esta expresión de aquí obviamente está con base a toda la bomba. Y esta expresión de aquí está con base a la ecuación de Euler. Entonces, obviamente aquí hay cosas que se van a relacionar. Vamos a ver qué cosas se relacionan. En primer caso, esta diferencia de Z1 con Z2, vamos a eliminarla porque es muy poca la diferencia que hay de niveles entre el punto 1 de entrada y el punto 2 de salida de la bomba. Y aquí vemos que hay una expresión que es idéntica, dice C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado, y acá también lo mismo. Entonces, obviamente, este valor que está acá va a ser igual al que está acá. Y acá, lo que podemos evidenciar es que esta diferencia de la altura de presión va a ser igual, ¿no es cierto?, a la diferencia de los valores de C1, de U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado sobre 2G más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado. ¿Ya? Finalmente, nosotros vamos a decir que este valor que está aquí, de P1 menos P2 sobre densidad por gravedad, va a ser igual a todo lo que está acá, porque dijimos que la diferencia de la altura la vamos a despreciar, ¿no es cierto? Entonces, esto que está aquí se conoce como la altura de presión de rodete. Por tanto, y se pone aquí como H sub P. La altura de presión de rodete es igual, ¿no?, a U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado sobre 2G más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre 2G. Y lo otro se llama altura dinámica del rodete, que se pone aquí como H sub D, que es igual a más y menos C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado sobre 2G. Entonces tenemos aquí dos formas como calcular la altura de presión del rodete y la altura dinámica del rodete. Para eso hemos utilizado la segunda forma de la ecuación de Euler, ¿no? Entonces anotemos, por favor,
la fórmula de la altura de presión del rodete y la altura dinámica del rodete. Esto quiere decir que el fluido, que el rodete, en este caso, entrega al fluido una altura de presión y también entrega una altura dinámica. O sea, en definitiva, le entrega presión y también le entrega velocidad. No solamente es velocidad lo que le estaría entregando el rodete al fluido, sino también le estaría entregando presión. Ahora, como es lógico, hay máquinas hidráulicas que entregan más presión, o sea, hay rodetes, perdón, que entregan más presión al fluido que otros. Todo depende del diseño de ese rodete. Y hay otras vueltas que entregan más velocidad, ¿no? En función del diseño respectivo. Ya, con estos conceptos ahora vamos a revisar el concepto de grado de reacción. Entonces, el grado de reacción teórico de en este caso, de un rodete, que se pone aquí como con este valor de sigma, es igual a la altura de presión dividido para la altura de Euler, la altura teórica. Ese es el grado de reacción. Y aquí tenemos algunas definiciones. Si este grado de reacción, o si el valor de H sub P es menor a 0, entonces se dice que el grado de reacción de esa máquina hidráulica es negativo. Si es que HP es igual vuelta a 0, el grado de reacción en este caso es 0. Si por otra parte, la altura de presión va desde 0 hasta el valor de la altura útil, entonces obviamente el grado estaría comprendido entre esos dos valores, ¿no? Entre 0 y 1. Que es casi el caso normal, ¿no? Lo que usualmente se da en las turbinas o en las bombas. Y si este valor de la altura de presión es mayor que la altura útil, el grado de reacción es mayor que 1. Cuando las máquinas tienen un grado de reacción igual a 0, se llaman máquinas de acción. Máquinas de acción. Estoy tratando de reducir y aquí se me ya, esto quería hacer. Listo. Bueno, luego ustedes van, especialmente en el caso de las turbinas, se utiliza bastante este grado de reacción. Ustedes lo van a ver en el próximo ciclo. Y las turbinas Pelton, que son unas turbinas que tienen bastante aplicación en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Se corresponden con este tipo de turbinas de acción.
Finalmente, verán, este gráfico de aquí, vamos a ver ahorita sobre la clasificación de las turbomáquinas según la dirección del flujo en el rodete. Miren, aquí tienen ustedes un rodete, ¿no? En este caso, imagínense que esto es como una especie de un disco. Esto es como si fuera un cilindro. Y esto es como si fuera una especie de embudo, ¿no? Entonces, hay tres, básicamente, o las máquinas hidráulicas pueden también ser clasificadas de acuerdo a la trayectoria de la partícula de fluido en el rodete de la máquina. Si, como en este caso, la partícula coge una trayectoria radial, ¿no? Como la que está aquí, o sea, sale desde un diámetro interior hasta un diámetro exterior, como que fuera un disco, ¿no? Un disco de acetato. Entonces se dice que esa máquina hidráulica es una máquina radial. Bien, coge desde el diámetro interior hasta el diámetro exterior. Si por otra parte se tiene en vuelta esta configuración del rodete y la partícula se mueve, ¿no? Paralela básicamente al eje de en este caso del rodete, ¿no? Entonces se dice que esa máquina es axial, ¿no? Porque está básicamente siguiendo la dirección del eje en este caso del rodete. Y si por otra parte hay una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces se trata de una máquina semiaxial o también se conoce como flujo mixto. Pues por lo general, las máquinas hidráulicas axiales generan altas presiones y bajos caudales. En este caso de las máquinas vuelta axiales, estas generan vuelta altos caudales y bajas presiones. Y estas semiaxiales es una combinación de ambas. Entonces las radiales, alta presión, bajo caudal, las axiales, alto caudal, baja presión, y esta una combinación, estas semiaxiales, de ambos, ¿no? Eso es una forma de clasificar a las máquinas hidráulicas de acuerdo a la trayectoria de la partícula del fluido en el rodete. Máquinas radiales, máquinas axiales o semiaxiales. Anoten por favor este título y también hagan la gráfica para que ustedes lo recuerden. Listo, entonces aquí la figura 18.3 representa la trayectoria de una partícula en una máquina radial. Miren, prácticamente la partícula se mueve en la dirección del radio, ¿no? La figura 18.3b, lo mismo en una máquina axial. Entonces, en este caso, la partícula se mueve en una dirección paralela al eje. Y la semiaxial ya es una combinación de las dos. Ahora, noten otra cosa. Cuando la partícula se mueve en una dirección radial, ¿no? Tiene una componente, o sea, la velocidad de esa partícula tiene una componente radial, ¿no? Porque está saliendo hacia afuera, pero también tiene una componente tangencial porque se está moviendo, ¿no? De forma circular. Entonces, en este caso, la partícula tiene, o la velocidad de la partícula tiene dos componentes, una componente radial y una componente tangencial. En el caso de una máquina axial, en este caso, tiene una componente axial y una componente tangencial. Y ya no tendría una componente radial. Y acá bota tendría los tres componentes. Pero, como expliqué hace un ratito, cualquiera que sea el tipo de máquina, ya sea radial, axial o semiaxial, finalmente todas ellas se manejan por la ecuación de Euler, por la primera y la segunda expresión de Euler. Porque las demás componentes se van a anular en la deducción de las fórmulas respectivas.
Entonces aquí vamos a leer algunas observaciones. Recuerden solamente que R se corresponde básicamente con el componente radial de la velocidad, U sería el componente tangencial y A sería el componente axial. Entonces voy a leer aquí. En cualquier punto de la trayectoria de una partícula se puede dibujar tres ejes: R, que es el radial, U, que es el tangencial, y A, que es el axial, dirigidos según el radio, la tangente y el eje de la máquina. La máquina radial, o en la máquina radial, la velocidad en ningún punto del rodete tiene componente axial. Solo tiene dos componentes, tangencial y radial. Miren aquí, por ejemplo. Aquí, como no se mueve en la dirección del eje, solamente tendría un componente radial que lo impulsa hacia afuera y tangencial vuelta que lo hace girar, ¿no? La máquina axial, o en la máquina axial, la velocidad en ningún punto tiene componente radial. Solo tiene dos componentes, que es el axial y periférico o tangencial. En las máquinas axiales, la velocidad tangencial en el punto 1 es igual a la velocidad tangencial en el punto 2. Obviamente porque como se trata de una especie de cilindro, ¿no es cierto? Entonces ambas velocidades serán iguales porque el radio va a ser el mismo en el punto 1 y en el punto 2. El efecto de la fuerza centrífuga es nula. Una bomba axial no es una bomba centrífuga en este caso. La máquina radioaxial, la velocidad tiene las tres componentes según los tres ejes, es decir, en la dirección radial, en la dirección tangencial y en la dirección axial. En ninguna máquina falta la componente periférica, cuya variación a su paso por la máquina, según la ecuación de Euler, es esencial para la transmisión de la energía. Entonces, en ninguna de estas máquinas va a faltar la componente tangencial, ¿no? O periférica también que llama. Puede faltar la componente radial, la axial, pero la tangencial, esa siempre va a existir en cualquiera de las máquinas. Las turbinas hidráulicas Pelton constituyen una clase especial porque en ellas el flujo es meramente tangencial. Las turbinas de vapor en las centrales térmicas modernas son máquinas axiales. Las turbinas hidráulicas son rara vez radiales. Las turbinas hidráulicas más frecuentes son las turbinas de Francis, que son máquinas radioaxiales. La bomba radial es una máquina muy frecuente, pero son también frecuentes las bombas axiales y semiaxiales. Bueno, entonces, eso quería explicarles hoy día. Hemos visto básicamente la primera forma de la ecuación de Euler, la segunda forma de la ecuación de Euler, tanto en su expresión energética como en su expresión en alturas. Son 4 fórmulas que lo que finalmente ustedes tienen que tener a la mano. Y estas expresiones nos van a permitir hacer el análisis de las bombas con enfoque en el rodete. Entonces, en definitiva, vamos a calcular las alturas o la energía teórica que estaría intercambiándose entre el rodete y el fluido. Eso sería. Y a partir de esta expresión podemos también determinar cómo se comporta una bomba, porque simplemente lo que se hace es restar las pérdidas que se generan dentro de la bomba para poder calcular, por ejemplo, la altura de una bomba, ¿no? Con respecto a la altura teórica que se genera en un rodete. Entonces, volviendo acá a la gráfica que acaba de decir, los problemas que nosotros vamos a resolver estarían enfocados o bien en el rodete, donde vamos a determinar la altura teórica y vamos a utilizar la ecuación de Euler, o bien en toda la bomba, donde por lo general es importante saber cuál es la presión en entrada y cuál es la presión a la salida, para determinar la altura que estaría generando esa bomba. De hecho, en los laboratorios, en los bancos laboratorios, por lo general, siempre se coloca un manómetro a la salida y un manómetro a la entrada. Y con la diferencia de las presiones, nosotros ya podemos calcular cuál es la altura que estaría generando esa bomba. O también, si no tenemos esta información, ni del rodete, ni tampoco tenemos las presiones a la entrada y la salida de la bomba, también podemos calcular
la altura de la bomba con base a toda la instalación, es decir, la tubería de succión, la tubería de descarga y todos los accesorios que hemos visto. Ahora voy a presentarles más o menos cómo se enuncian los problemas para cada uno de estos enfoques, ¿no? Miren, vamos aquí a revisar. Aquí tenemos ejemplos de problemas de sistemas de bombeo con enfoque en el rodete, con enfoque en la bomba y con enfoque en la instalación. Voy a leer primero el problema con enfoque a la instalación para que ustedes lo relacionen con lo que ya hemos hecho. Dice, entre el pozo de aspiración y el depósito de impulsión de una bomba de agua hay un desnivel de 20 metros. La tubería de aspiración es de 300 milímetros de diámetro y 6 metros de longitud. Está provista de alcachofa, válvula de pie y un codo de 90 grados. La tubería de impulsión es de 250 milímetros de diámetro y de 140 metros de longitud. Las tuberías de aspiración e impulsión son de hierro galvanizado. La tubería de impulsión tiene una válvula de compuerta y 2 codos de 90 grados. El caudal bombeado es de 4.800 litros por minuto. El rendimiento hidráulico de la bomba es de 70%, el rendimiento volumétrico es 1 y el rendimiento mecánico 85%. Todos los codos de las tuberías tienen una relación R sobre D de 0.25. Calcular la potencia en el eje del motor eléctrico de accionamiento de esta bomba. Entonces, obviamente es un problema que se lo resuelve con enfoque a la instalación. Es básicamente lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora voy a leer un problema con enfoque en el rodete. Verá que tiene otra forma. Dice, una bomba centrífuga en que no se consideran las pérdidas ni se tiene en cuenta el estrechamiento del flujo producido en el espesor del rodete. Note que estamos hablando solamente ahora del rodete. Tiene las siguientes dimensiones. D1 es igual a 75 milímetros. ¿Qué es D1? ¿Se acuerdan que era básicamente el diámetro de la circunferencia de la lista de entrada? Ese es 75 milímetros. D2 es 300 milímetros, que es el diámetro de la circunferencia de la lista de salida. B1 es igual a B2 y es igual a 50 milímetros. ¿Qué es B1 y B2, Inti? ¿Del primer ejercicio, ingeniero? Sí. ¿Qué es B1 y B2? Recuerde, relacionen con la gráfica que usted ya tiene, que hemos hecho. Yo les decía a ustedes que aquí hay muchos datos. Son las aristas de entrada y de exactamente, salida. la longitud de las aristas, tanto la entrada como la salida. Y por tanto nos dan básicamente el espesor, ¿no es cierto?, del rodete. O el espesor por donde va a entrar el fluido del rodete. Beta 1. ¿Qué es beta 1? ¿Qué es beta 1? Revisen el triángulo de velocidad de la notación internacional. El ángulo Beta que 1. forma la velocidad relativa con la velocidad tangencial. Sí, muy bien. Y lo mismo aquí también nos dan beta 2. La entrada en los álabes es radial, ¿no? Eso significa, ¿qué cosa? Que el alfa 1, este es un dato importante, es igual a 90 grados. Cuando dice que es radial, significa que alfa 1 es 90 grados. O sea que está perpendicular la velocidad absoluta en el punto 1 con la velocidad tangencial. A eso se refiere. La bomba gira a 500 RPM. El fluido bombeado es agua. Calcular el caudal, mire, la altura que da la bomba, se refiere básicamente, claro, se refiere a la altura ya, a la altura teórica menos las pérdidas que hay dentro. El par transmitido por el rodete al fluido, ¿no? Recuerden que la ecuación de Euler se sacó con base a un momento, y también la potencia de accionamiento. Miren cómo se pueden resolver estos problemas con enfoque solamente en el rodete. Y finalmente, si analizamos la bomba, que sería
el componente desde el punto 1 hasta el punto 2, miren cómo se presentan los problemas. Dice, una bomba de agua que proporciona un caudal de 1200 metros cúbicos por hora tiene una tubería de aspiración de 400 milímetros y una de impulsión de 775. Entonces, esto significa que nos están dando nosotros los diámetros de las tuberías. Dice, el vacuómetro conectado en la tubería de aspiración, situado 80 milímetros por debajo del eje de la máquina, marca una depresión de 2 metros de columna de agua. Y el manómetro situado 500 milímetros por encima del eje de la bomba, marca una sobrepresión de 12 metros de columna de agua. Calcular la altura útil que da la bomba. Entonces, noten que son 3 tipos de ejercicios. En el primero, nos está enfocando solamente en el rodete, ¿no? El segundo, en toda la instalación. Y el tercero, sería el problema con enfoque en la bomba, estaría dando información sobre un manómetro que está ubicado aquí, a la entrada a la bomba, y otro que está ubicado a la salida de la bomba. Entonces son 3 formas de resolver los problemas de acuerdo a la información que se tenga en los mismos. Bueno, con esto ya concluiríamos la clase y mañana vamos a resolver algunos problemas para que a ustedes les quede un poco más claro los conceptos que hoy día hemos analizado. Listo, entonces eso sería todo por el día y mañana continuamos. Por favor, solamente les pido que este gráfico está aquí, lo recuerden, y también que recuerden las fórmulas de la primera y segunda expresión de la altura de Euler, tanto en su expresión energética como en su expresión de alturas en sí. Listo, entonces esto sería todo por hoy día. Mañana continuamos a las 3 de la tarde. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Lo ingeniero. Mañana.